si la psicología es una ciencia, es un arte, qué tipo de cortos de ya cuando tú estás con él, estás proponiendo una poética del espacio. Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos en estas charlas pre-congreso que tanto nos gustan y tanto nos interesan para que ustedes puedan ver también este video mientras emitimos también el congreso en vivo. Hoy tenemos la presencia de un queridísimo amigo de México, Juan Manuel Mane, como todos los conocen, que vamos a hablar un poco acerca de el arte, el acompañamiento terapéutico como un concepto de arte. Y vamos a escuchar esta exposición muy, pero muy interesante. Y antes pasamos a saludarlo al amigo Juan Manuel. Juan Bueno, Manuel pues Mane. mi querido Vladimir, muchísimas Lo gracias a escuchamos. ti por invitarme a estas cosas. Me encanta mucho siempre trabajar con ustedes. Me siento como en casa, aunque esté del otro lado del mundo, ¿no? Este, y admiro muchísimo el trabajo que haces, Vladi, desde que te conocí, eres increíblemente tenaz y brillante en lo que haces. Te agradezco Muchas mucho gracias. que me consideres para participar contigo. Por supuesto, Mane, que son más que considerados, más que invitados siempre, porque siempre es muy interesante escucharte, como lo vamos a hacer hoy. Y bueno, pasamos a escucharte en este tema que has propuesto. Ok. Bueno, déjame quizá empezar por decir el contexto de esto, ¿no? Eh, si la psicología es una ciencia, es un arte, qué tipo de corpus de saber es, ¿no? Si es como tiene algo de una ciencia dura, si tiene algo o sea, es una pregunta, ¿no? Y para algo que inventaron en tu tierra con una eficacia clínica increíble, que es el acompañamiento terapéutico, ¿qué clase de asunto se trata, ¿no? Es por eso que también me atrevo a llamarlo o a pensar esta cuestión de una herramienta clínica como el arte. Bueno, este trabajo lo presenté en el Hospital de Saint-Anne, que es del gobierno francés, quien me invitó allá a ir a Francia, me invitó, quiero decir que me pagó el boleto, el hotel, todo, me sentí muy halagado, para presentar este trabajo. También me presentaron cuando el hospital cumplió 150 años, junto con el gran Gustavo Rossi, para dar seminarios de estos al hospital más importante de Europa. Nos invitan porque hay algo que se inventó en Latinoamérica, ustedes, nosotros, ¿no? Los colonizados alguna vez, algo que tiene que ver con este manejo, ¿no? Con este tipo de intervención. Ahora, siguiendo por este mismo camino, hay una cuestión que les voy a dejar ahí, una de estas manifiestos que hicimos entre todos para pedirle a todos los gobiernos del mundo que en tu país desgraciadamente van al revés, pero que puedan financiar el arte no solo como una cosa así como de cultura, de biblioteca, ¿no? Sino como una estrategia tan válida como el medicamento, ¿no? O sea, eso es lo que firmamos gente de todo el mundo que fue al hospital más importante de Europa. O sea, el arte no solamente es el cuadro con el que tenemos, es una parte de nuestra subjetividad. Y hacia eso voy a hablar también un poco. En algún lugar, músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, o en muchos lugares, o de un grado o de otro. Y tú lo sabes también.
Bueno, si oyen voces, no se preocupen, ¿eh? No hay riesgo. Pero por ahí ya las oigo. Entonces, este trabajo que lo presenté en el Hospital de Santana hace alusión a varias cosas, ¿no? Un matemático, novelista, es lo más novelista que matemático, Charles Ludwig Dodgson, eh, que se conoce como Lewis Carroll, seudónimo o nombre. Ustedes dirán, es como la conversación entre Tweedledee y Tweedledum en cierto momento que ya no saben si es uno o el otro, ¿no? Este, pero como en este juego también de los apodos, que es un juego simbólico que va sobre el cuerpo, todo esto podemos pensar también un poco del lado más épico, más potente que existe a la psicosis, ¿no? La psicosis también es un fantasma que se impone, que se encarna en el cuerpo como una asistencia, como un recurso, como un intento de curación. El delirio per se no es el problema. El delirio es un grito desesperado del sujeto por volver a rescatar a ese padre perdido. Así se inventó la religión, por eso, ¿no? Entonces, a ese espacio del que estamos hablando ahorita, de crear así tan potente en ese exterior, crear hasta alucinar el mundo, todo eso también es un asunto del sueño. Es la creación más urgente que puede tener un sujeto en relación a su deseo. O sea, porque hay que partir de decir que estamos mal hechos, ¿no? Tan mal hechos que tenemos que volvernos locos, alucinar 1 hora y media cada noche. Este, Así estamos hechos. Eso que ni qué. Y dentro de ese contexto, dentro de ese envase, dentro de esa función, hay que crear o inventar una existencia con el otro. Y entonces, como Lacan y Freud llamaron y pensaron y construyeron lo que es la transferencia, hablan de nuestro trabajo. Digo, no solamente la transferencia del analista, sino de la transferencia del que va caminando junto a ti en un camellón seco, tratando de inventar una canción. Eso es salirte de toda la aridez que tiene este contexto del pensamiento en el interior del sujeto, que ya cuando tú estás con él, estás proponiendo una poética del espacio, que tú, Vladi, por favor, con tu sentido del humor, cabrón, eres genial. Y que nos hace poder restituir una dignidad en el lugar del otro. O sea, de repente llegamos como un sueño a ubicarnos en un lugar en donde el sujeto se puede apoyar. Ese concepto que yo escuché de ti por primera vez, Vladi, el andamiaje. Pero el andamiaje de nosotros es como una suerte de proponer un fantasma, una fantasía del otro, una fantasía de lo social, ¿sabes? Y eso, de la poética del espacio, me atrevo a asegurar que es un arte, que se juega en algo que siempre existe en lo cotidiano, lo dice Freud en Luminoso, una dimensión estética de lo cotidiano, de la realidad. Entonces, ¿en qué radica nuestro trabajo? ¿No? Pensándolo así. Porque
Es como irte ahí a crear un espacio interior primero, con el otro que está seguro de su infierno, y si no te puede escuchar en las palabras, quizá algo de las cosas o los actos se puede escuchar. Más aún, la solución al riddle, como le dicen los norteamericanos, al asunto del enigma, del acertijo, de salir del universo hecho a medida de los miedos, bajo sus formas, es para salir de ahí, para despertar de ese sueño eterno mientras dura. Es importante bajar como si, a la angustia, que es esa cosa que la palabra no llega a capturar. A veces con el humor, a veces con el sarcasmo, como se pueda. Entonces, este trabajo y estos efectos se juegan en el sueño y en la parte de todos los días, de todos los tiempos, que es una ensoñación. Ahí hay ese intercambio, ahí se captura el otro, ahí le colgamos milagros al otro, como decimos en México, o sea, la transferencia, ¿no? Todas las implicaciones que tiene, las posibilidades que tiene una presencia en un tratamiento de alguien que está justamente abandonado por el mito, por alguna forma de su propio padre. ¿Mm? Y entonces, escuchar es escuchar con la oreja, con las palabras, con el cuerpo, con lo que se muestra, pues, para tratar de apostar algo de lo que no se dice, mientras que a través de las formas nos transmite la vivencia de ese infierno interior. O sea, no que nos explique lo que sufre, sino que nos lo muestra y nos lo transmite porque nos mira a los ojos. O sea, que ahí se muestra, ¿no? Aunque está esa mirada perdida, nos habla a nosotros. Sí, tú. Pero si hay un sí, tú, hay un desde aquí te hablo. Algo. Y mientras te hablo, te tenga que odiar, tejo. Entonces algo funciona cuando un sujeto tiene que odiar y llorar. Y finalmente el estar ahí en esos momentos, por la presencia real, es lo que hace la diferencia después. Bueno, todavía no empiezo a leer el trabajo. Este, pero quiero decirles que yo me fui inspirado así como los colores de mi paleta a buscar a Alicia, qué hacer en ese mundo del sueño. Y me salió este trabajo, inventarme a Alicia para poderlo hacer. Y quiero suponer, no lo sé, Vladi, que ese cuerpo del que tú hablas en la noción del acompañamiento, eso te lo quiero preguntar, por favor, de ese cuerpo que tú hablas en tu libro nuevo, no tiene que ver con eso. Si me puedes comentar 2 minutos antes de decir, por favor. Se cortó, Manu. Justo que me hiciste la pregunta, se cortó. A ver, ¿ya puedo seguir? Creo que Sí. se cortó. ¿Ok? No, no, ahí estamos, ahí estamos. Ok. ¿Me puedes decir tú un poquito de tu concepto del cuerpo y del acompañamiento terapéutico? Por favor.
Bueno, muchas gracias por el espacio. No, lo pensé con esta construcción social del cuerpo, ¿sí? El cuerpo construido, el cuerpo real o el cuerpo biológico. Y si vemos un poco la tapa del libro, tiene que ver con las transformaciones que el ser humano hace en el cuerpo para pertenecer a un concepto social, ¿sí? Ahí están Exacto. los pies chinos, la bolita en los ojos que se ponían los aztecas para quedar viscos, la transformación de la cabeza que hacían los indios paracas. Y todo eso tiene que ver Y los hoy aztecas, por hoy, el tatuaje, ¿no? La modificación de los cuerpos tiene que ver con un concepto del cuerpo claro. para pertenecer a un espacio social, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿con qué cuerpo realmente trabaja el acompañante terapéutico? ¿Con el deseo Excelente. de pertenecer a una sociedad o con ese cuerpo transformado? Y además, creo que en eso la finalidad es cómo hacer que el otro pueda tener una sutura en un cuerpo fragmentado, como decimos nosotros, Tal cual. ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Voy a ir rápido si quieres con el texto, ¿sí? Ahí vamos. Lo voy a empezar a leer. O te pido también, me gustaría, si hay alguna pregunta o comentario de tu parte, que siempre son muy importantes para mí, que por favor lo hagas saber. Gracias, Mario. Digo, quiero comenzar señalando que en la obra de Lewis Carroll encontramos una traducción, un problema de traducción significativo, porque no se llama el país de las maravillas, no esa es la única acepción del wonder o wonderland, ¿no? Como si fuera también, o sea, también se puede leer lo mismo, como el país del pensamiento, ¿ok? Maravilla es cuestionar, o sea, wonder. En inglés no solo es maravilla, es cuestionar, asombrarse, sufrir esas consecuencias de la especulación. Digo, es nuestro medio para el mundo, ¿no? Desde el texto, la vida de Alice está lejos de ser maravillosa, es un infierno implacable, una pesadilla. Y además, Alice, como se ve a ver si se puede ver como esta imagen, ¿no? Eh, Alice también es una adicta, ¿no? Que en el cuento come hongos y fuma hashish en una pipa, ¿no? Digo, qué combinación para hacerse invocar a sus fantasmas, ¿no? País de maravillas, país del pensamiento, aquí significa también la capacidad de moverse a través de ese universo del otro, por eso tiene que ver con el sueño, es como si habláramos del sueño. Y es también ese espacio oscuro, muy profundo, en donde aparece el arte. Donde aparece el arte tiene que ver como con el que lo que lo crea más que el que lo crea, ¿no? Hay una parte también anónima que es la creación fundamental. Aquí también encontramos cómo ese gran otro es el principal autor del trabajo. Ahí tenemos a tantos matemáticos que inventan desde el puro alucin. Entonces, lo que se vive como ajeno, pero es al mismo tiempo lo más íntimo, infamiliar, unheimlich. Y ese es a lo que está, digamos, a lo que se refiere Freud. Pero el arte permite que en un acto adquiera una cierta materialidad. Bueno, en algunos de los artes, ¿no? Y en eso el fantasma pierde su poder. O sea, si ya tiene una silueta, ya no es del tamaño del mundo. Por eso, usar el arte como forma de escritura es una solución, ¿sí? Entonces, es como cuando decimos que el poder hablarlo nos reduce la angustia. Entonces, la escena está llena de acertijos que juegan constantemente con Alice, moldeada por esta construcción onírica. Pero se vive, como muchas veces lo hacemos, especialmente en las pesadillas, en las manos del otro, sin control sobre esa solución. Entonces,
está atrapado en su propia fantasmagoría. Esos mitos fundacionales se vuelven contra ellos. De repente parece que estos acertijos sirven de la misma función que las intervenciones del acompañante terapéutico, por ejemplo, de un psiquiatra o del analista, ¿no? O sea, que permiten que el otro pueda apalabrar algo o, si no apalabrar, construir. O sea, alguna vez trabajé con hasta 100 muñecos que tenía en mi consultorio para que se pusieran al delirio que aquejaba a un paciente. Era su armada imaginaria. Y no solo imaginaria, real. Y el hecho de pasar esa armada del imaginario a lo real permitió que también en lo real ya no aparecieran esos fantasmas. ¿Sí me explico? Como si permitiéramos que esos fantasmas se escucharan a sí mismos. En fin, Gilles Deleuze escribe un libro que le recomiendo muchísimo que se llama La lógica del sentido. Y es esto de lo que hablamos. No solamente la razón del entender. Pero entonces, en este trabajo, que es un arte también del acompañamiento, la intuición juega un papel clave en ese proceso de sanación. El mundo y sus hábitos son oscuros y nuestras intervenciones en este contexto también lo son. A veces es como si fuéramos un músico que tiene que escuchar primero y sobre todo para poder hacer una canción. Debemos de partir de un silencio y dejar caer las notas para producir el siguiente paso. Entonces hay que escuchar el silencio. Lo mismo tenemos que hacer con un delirio, porque no está hecho para transmitir nada. No poseemos la creación, es al revés, como un delirio. Esa creación le pertenecemos, hasta en los sueños. Es muy importante además cuestionarnos nosotros lo que puede ser un destino para un paciente. Si nosotros pensamos que un paciente nunca va a poder dejar de ser psicótico, nunca lo va a dejar de ser, ¿no? Entonces, el trabajo que ocurra en nosotros es crucial para el destino o para el destinar de un paciente. Por esto, tenemos que partir de un lugar de una profunda ignorancia, donde cada caso, las coordenadas de la cura y las posibilidades, dentro de cada uno diferente de nuestros casos se revelan, uno por uno. Puta. Saber, eso es saber que no se sabe también. Empezamos ignorantes y es el paciente el que va a construir ese saber. Entonces nos sumergimos en un principio, no entendemos nada. Después, ajá, tenemos demasiada información, lo cual tampoco quiere decir entender. Y luego, a partir de lo que se demuestra en la vida de quien escuchemos, es en realidad lo que va a empezar a decirnos algo que podamos entender. Somos un cierto tipo de Sancho Panza para Alice, ¿no? Entonces, es ahí donde producimos la poética del espacio, en donde tenemos que apostar al otro, apostar por el otro en esta elaboración secundaria. Lo más importante no es lo evidente. Por eso la intuición es aquí lo que más gobierna. Tenemos que saber que nuestra disposición y la presencia en acto pueden ayudar a restaurar algo. Esto que dije de ir caminando por un camellón árido, haciendo una canción, fue lo que hizo mi primer acompañamiento frente a la angustia que yo sentía.
Pero algo hice con esta angustia en donde los dos hicimos una canción. ¿Me explico? Y es donde lo que uno siente frente a lo que ve, lo que percibe, tiene que ver con esta situación. Es como una representación cosa, es como algo que tratamos de ver el día, algo de escucharlo real. Ahí volvemos. Sigo. Sigo. Es una clínica sui generis, donde cada caso reinventa la clínica, donde las frases se producen como cosas, como objetos, y así debemos apostar y por eso hacer la poesía, esa poética del espacio, donde eso, lo que la condición poética del espacio es la solución al acertijo, a ese texto hermético de nuestro inconsciente, de lo inconsciente. La respuesta está en la forma, no en las palabras, que no operan, pero en dónde sí. Esa es la pregunta, ¿no? Eh, Vamos a pensar esto como un artista, especialmente como el músico que saben que toco. Tiene como recurso la capacidad de escucharse a sí mismo, lo que podemos hacer en relación a los clínicos en nuestro propio análisis. Y a ese gran otro con su cuerpo, con el cuerpo, no con la comprensión. Algo pasa en el cuerpo también del acompañante. Aquí estamos con el otro, como si nos metiéramos a rescatar a alguien en una cueva, sumergidos en esa pesadilla. Sí, pero hasta en las pesadillas nos despertamos cuando sentimos que nos vamos a morir. Es un mecanismo de defensa que tienen los sueños. ¿Mm? Voy unos minutos más. Eh, Voy a dar cuatro ejemplos clínicos, ¿no? Un día se me ocurre a esta mujer que se golpea la cara, los ojos, ¿por qué no darle un micrófono y que pueda odiar al mundo, amar al mundo, a todo eso? Y llega y escribe, ¿no? Una canción donde dice el nombre de su medio hermano, chinga tu madre. Empecé a gritar, casi una catarsis, pero quedó impreso, grabado, y se reía mucho cuando se escuchaba a sí mismo. Algo pasó, por un tiempo bajó los golpes. Un paciente salió diciendo de la pintura, ¿no? De que quería pintar. Salió diciendo que se iba a suicidar, pero que quería pintar. Fuimos a conseguir un lienzo para que pintara. Luego, varias más, ¿no? Son muchísimas. La de los muñecos, también. Un taller de música percusivo que construían sus instrumentos, también. En fin, todo esto es para crear allí, en donde ensoñamos, en donde pensamos, la posibilidad de construir otros fantasmas que nos permitan vivir con otra dignidad. Gracias.